Hechos capítulo 3, versículo 20 y 21 dice así: y Él, Dios, envía a Jesucristo, quien nos fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido del tiempo antiguo. Padre Santo, añade bendición en esta noche. Yo tomo autoridad y pido que la palabra se anide en su mente, en sus corazones. Yo vengo diciendo que sus espíritus son avivados, que ellos reciben bendición, ellos son tu pueblo, la niña de tu ojo, Señor. Que tu nombre es glorificado, que todo demonio es aterrorizado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Le voy a dar de un poco de lo que se llama guerra espiritual, pero quiero extenderme un poquito para que usted comprenda de dónde proviene y también una reseña. Ahora, muchas iglesias hacen evangelismo, pero no muchas iglesias entienden lo que es la guerra espiritual. En este pasaje que leímos, dice que viene la restauración hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y el apóstol está ahí enseñando, Pedro, y le está diciendo a la multitud que va a haber un tiempo en que Jesucristo va a venir y va a traer restauración de todas las cosas. ¿Cómo es eso? Ya han pasado 2000 años. ¿Cómo sé yo cuándo comenzó, cuándo terminó eso? ¿Qué quiere decir él con restauración de todas las cosas? ¿Hacia dónde se estaba dirigiendo? ¿Hacia dónde apunta el escritor de la Biblia? Me toca a mí y a usted estudiarlo y entenderlo. Hay un principio que tiene que ser aplicable para que usted pueda comprender el Nuevo Testamento. El principio está en 1 Corintios 15, 46. Ahí lo puede ver en su Biblia si quiere verlo, y dice así, que lo primero es lo natural y segundo lo espiritual. Lo espiritual no es primero, es segundo. Pablo está hablando del orden que tiene que haber en la tierra para que venga la resurrección de los santos. La resurrección de los santos que vamos a ser resucitados en Cristo. Dice que primero fue Adán, el hombre natural, y segundo fue el hombre espiritual. Cuando Pablo dice que primero es lo natural, es que lo natural tiene que ver primero para que en lo natural los hombres, como vivimos en este mundo natural, podamos ver lo natural y a través de lo natural poder interpretar lo espiritual. Si lo espiritual fuera primero, entonces yo no puedo entenderlo, no puedo verlo, y como es algo espiritual no lo puedo conceptualizar, entonces no podría yo interpretar lo espiritual sino tener una referencia natural, ¿verdad? Amén. En Inglaterra hace bastante frío. Gracias. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Qué me se me olvida? Uno interpreta, para poder tener revelación de lo espiritual, usted necesita comprender lo natural. Y a través de lo natural podemos interpretar lo espiritual. El templo de Israel estaba allí, todas sus figuras, todos sus elementos, toda la arquitectura, toda su estructura nos habla algo natural que representa lo espiritual. Cuando el apóstol está diciendo acá que vienen los tiempos de la restauración de todas las cosas, yo necesito entender en todas las cosas que la Biblia dice que son todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas. No se queda nada por fuera. ¿Cuándo empieza la restauración de todas las cosas? La restauración de todas las cosas empezó el 14 de marzo de 1948, cuando Israel, la Israel de Dios, la Israel de Abraham, la que tenía
aproximadamente 20 siglos de no existir como nación, las Naciones Unidas hicieron se llamó la Liga de las Naciones, hicieron un documento y le entregaron a los judíos la tierra de Israel, la tierra santa que está en el Medio Oriente. Es una tierra natural. Esa es el inicio. El inicio de esa tierra de Israel. Israel es la referencia natural para la vida espiritual de la iglesia. Israel es la naturalidad a través del cual yo puedo interpretar los tiempos de la iglesia. Los tiempos de la iglesia no se interpretan solamente por lo que dice Trump, por lo que dijo Obama, sino por Israel. Israel es el olivo original. En él está el poder. En ellos está la señal. Ellos son el pueblo de Dios. Ellos son las señales nuestras. Son el reloj de Dios. Y nosotros somos injertados en el olivo original como una Israel espiritual. No como una Israel natural, sino como una Israel espiritual. Dice Gálatas 4 que somos los verdaderos hijos de Abraham, que todo el que desciende de Abraham no necesariamente es un israelita, sino aquellos que por la fe han sido llevados. Entonces, el nivel de fe me garantiza a mí que yo puedo a través de lo natural interpretar lo espiritual. ¿Me comprende? ¿Está entendiendo? Ahora, ojalá que lo grabe, lo estén grabando, porque les va a servir. Entonces, Israel es el reloj, es la referencia nuestra. Cuando dice que todas las cosas van a ser restauradas, el proceso de la inauguración de la nación de Israel, que este año 2018 que viene cumple los 70 años, cuando Israel fue restaurada como nación al mundo, comenzó el proceso de la restauración de todas las cosas que va a pasar en la iglesia. Y va a terminar con la gran guerra y con la gran hazaña de Israel siendo la nación pequeña, la nación más pequeña, en que se van a venir todos los pueblos de la tierra contra ella. Dios la va a salvar. Cuando Dios la salve a ella, Dios nos restaura a nosotros y tomaremos nuestros cuerpos espirituales y seremos glorificados. Pero eso es otro tema. El tema mío es otro. Esta noche es guerra espiritual. ¿Qué tiene que ver eso con guerra espiritual? Tiene mucho que ver. Porque cuando dice que todas las cosas van a ser restauradas, entonces yo entiendo que en 1948 comienza la etapa. Ahora lo voy a explicar rápido, no tengo tiempo para entrar en detalle. Necesitaría cuando tengamos el Instituto Teológico Transcultural. Amén. ITT. Diga ITT. Diga, yo soy del Instituto Teológico. Cuando tengamos el instituto yo lo voy a enseñar todo en detalle, pero ahorita no tengo el tiempo. Israel, que está allí, comenzó la etapa de restauración. Por un lado, Dios tiene a Israel en su mano y la está llevando adelante y la está engrandeciendo y la está enriqueciendo, y las naciones de la tierra se vuelven contra ella. Por otro lado va la iglesia. La iglesia es la Israel espiritual que va de todo lado allí. Lo natural es esto. Para los años 50 Israel comenzó en 1948. Para la primera década, porque 10 es el número que Dios tiene dado, en la primera década lo que se restauró en la iglesia fue el ministerio evangelístico. Los famosos y grandes evangelistas como Billy Graham, como Amy Tomey, como varios más que existían en aquella época, que usted no los conoce, yo apenas me acuerdo de ellos, nacieron en los años 40 y fueron los evangelistas que hicieron crecer la iglesia. Cuando la iglesia creció tanto en América Latina como aquí en Estados Unidos, como en el Medio Oriente, el ministerio evangelístico trajo almas y la iglesia comenzó a formarse a un nivel ya de nación mundial. Y entonces para los años 60 viene la restauración del ministerio pastoral. El ministerio pastoral se restauró completamente y nacieron para los años 60 las iglesias, multiiglesias, los movimientos de miles y de cientos de miles. ¿Por qué? Porque había crecido mucho la iglesia. Dios estaba restaurando a la iglesia, le estaba dando almas y los pastores fueron necesarios para pastorar la iglesia.
En los años 60 se comienzan a ver las primeras mega iglesias y las primeras iglesias con 1,000, 2,000, 3,000 miembros, y la iglesia entra en un movimiento ya, si se quiere, de comunidad, de ciudad. Para los años 70, el pastorado está restaurado y se restaura el ministerio del maestro. Nacen en los años 70 los grandes maestros de la palabra. Nacen los grandes teólogos. Se vuelve la enseñanza a nivel mundial. Tal es así que comenzaron las primeras enseñanzas por la televisión. No existía antes de eso. La televisión nace con los años 70 para enseñar la palabra de Dios, y comienza la Trinity Broadcasting Network, la TVN y otras más, pero la TVN es una de las primeras, o la primera fue, en que nace con función de enseñar la palabra y llevarla y hacerla la palabra al mundo. Años 70. En los años 70, después que vino la enseñanza de la palabra, la gente comenzó a tener conocimiento, y tomó aquel conocimiento y lo vivió. Aquel conocimiento lo llevó a que la palabra engendrada y vivificada a través de la oración intercesora que yo les puse el otro día, nacen los proféticos en los años 80. En los años 80, en el ministerio profético sale al mundo. Nunca se había visto como se vio en los años 80 un movimiento netamente profético mundial, y nacen los primeros ministerios proféticos de oficio en la televisión, en la radio, en el mundo. Tal vez usted no se acuerda, porque no todos ustedes son jovencitos. Aquí somos los que tenemos pelito blanco o amarillito, o clarito. Nos acordamos de los años 80. Yo nací en Evangelio en el año 81, cuando estaba el ministerio profético apenas empezando a darse. Nunca se había hablado de un ministerio profético. Antes de esto solo se hablaba de iglesias y de reverendos. No existían los muchos términos. Y para los años 90 nace el ministerio apostólico. El ministerio apostólico nace como una visión profética, y los apóstoles salen al mundo en la década de los 90, y para los 2000 aquello se vuelve ya parte de una restauración de la iglesia, de los 5 ministerios de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no va a restaurar a toda iglesia, o a cada persona, o a cada padre de familia. Dios va a restaurar los ministerios, y los ministerios se encargan de restaurar a la iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con guerra espiritual? Lo que tiene que ver es que en los años 80, cuando lo profético vino al mundo, se hizo, escuche bien, las primeras guerras espirituales. El término guerra espiritual no existía antes. La iglesia tradicional de los años 60 y 70 tenía una oración quedita, no sé si usted se acuerda, una oración que uno llegaba tanto en la iglesia católica o la iglesia protestante, y la gente se bajaba ahí, y todo estaba aquello místico, y no se hacía bulla. Era una reverencia total. Pero cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, con la enseñanza de los años 70 y la enseñanza de la palabra, y se soltó la bendición del Espíritu Santo, el bautismo en lengua, la oración que había sido por 19 siglos, una oración tradicional evangélica o protestante, como usted quiera llamarla, o católica, una oración quieta, pausada, calmada, el Espíritu la tomó, y en los años 70 aquello se dio un bautismo de fuego, y comenzó en los años 80 la iglesia profética. Cuando la iglesia profética comienza, la oración cambia. La oración cambia de ser una oración quieta, quedita, pasiva, reverente, calmada, que no me oiga, a la oración del Espíritu. Que la oración del Espíritu y aquellos que están llenos del Espíritu Santo ya no se pueden callar. Y comenzó la oración en lenguas, en profecía. Atareba, coto, loco, reba, sanda, eterebe, beterebe, sanda. Y la gente comenzó, y la gente se llenaba, y el Espíritu le daba palabra. Cuando el Espíritu le da palabra y comienzan las iglesias a recibir el mensaje profético de Dios en los años 80, comienza entonces el Espíritu a mostrar algo. Y esto es lo que le voy a llevar. Comienza a mostrar por primera vez, escuche bien, la guerra espiritual. No tomen poco, porque usted cree, y hoy dije guerra espiritual, hagamos guerra espiritual. Es una de las armas, tal vez la más fuerte de Dios, para el final de los tiempos,
para llevar la iglesia a crecimiento, para llevar la iglesia a un desatar. Porque una cosa es orar aquí, dentro de estas 4 paredes, estos recintos, dentro de la iglesia, usted ora y rabacatendenda, y usted hace todo el yabadú, y yo también. Pero otra cosa es cuando usted se me para en el centro de Nueva York, en el centro de la plaza principal, en el centro de Brooklyn, y con un poco de autoridad, usted comienza a orar. Aleluya. Porque esto es cuando comienza la guerra espiritual a desatarse. Ahora, le decía antes, muchas iglesias han hecho evangelismo a través de los siglos, a través de los años. Pero no muchas iglesias han hecho guerra espiritual. Porque la guerra espiritual es el otro lado de la cara del evangelismo. El evangelismo es el producto, o es el fruto, o es el resultado de la guerra espiritual. ¿Y cómo sé yo eso? ¿Cómo entiendo yo que eso es así? Bueno, primero déjeme explicárselo de una manera bonita. No tengo el tiempo para llevarle por todo lo que quisiera, pero lo vamos a hacer en el Instituto Teológico Transcultural. Diga conmigo, Instituto Transcultural. Jesús comienza su ministerio. Antes de que no hubiese nada, Juan el Bautista le entrega el batón, y Juan el Bautista le pasa a los discípulos, y Juan el Bautista es el hombre del momento, lo autoriza, lo señala, he ahí el Cordero de Dios, y le entrega el batón a Jesús, y Jesús toma el ministerio y tira para adelante. Aleluya. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Si usted se va al libro de Mateo, usted se va a dar cuenta en el capítulo 4, que Jesús, antes de ganar un alma, antes de predicar un mensaje, antes de echar afuera un demonio, antes de decir que él era nada, lo primero que hizo Jesús fue confrontarse con las fuerzas del enemigo. Satanás vino, lo llevó y lo tentó a 3 puntos, a 3 tentaciones. Ahora la gente lo pone muy bonito, 3 tentaciones del monte alto, del pináculo, del pan y todo eso. Pero el hombre estaba en la guerra espiritual clásica. Él sabía que si él ganaba la batalla espiritual con el enemigo, podía recoger al hombre para salvación. Ahora escuche bien, porque el principio es este. El principio es, en guerra espiritual, si usted gana la guerra espiritual, usted lo gana todo. Y si usted pierde la guerra espiritual, lo pierde todo. Escuche bien. ¿Por qué digo eso? Digo esto por esta razón. Porque si usted gana la guerra espiritual y usted confronta al enemigo y usted se lo echa a la bolsa al enemigo, yo lo voy a decir como lo voy a hacer en esta noche. ¿Verdad? Amén. Si usted confronta al enemigo, lo demás es fácil. El niño cambia, la mujer viene, el dinero se da, porque Dios está por bendecirte. Pero si usted no tiene victoria en su guerra espiritual y el enemigo usted lo bota, lo demás, por más que usted me quiera decir que tenga carro, que tenga casa, lo va a salir perdiendo. Porque en esto determina el que tiene la victoria. Aquí se determina quién tiene la victoria. Aquí se determina el poder de lo que dijo Jesús, que en su nombre seríamos más que vencedores. La guerra espiritual nace en los años 80. Jesús viene y se presenta al mundo, y cuando Él se presenta al mundo, no dijo nada. Confrontó al enemigo. Y dice que Satanás vino y le llevó y le hizo 3 tentaciones. Él lo respondió, Él lo confrontó de cara a cara, lo vio cerca, lo tuvo bien cerquita. El enemigo le puso todo lo que quiso ponerle. Jesús sale de ahí victorioso. Y después de ahí, Él sale a decir, he aquí, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. La evangelización que Él hace, la hace en función de una victoria personal en su mundo espiritual con el enemigo del ser humano. La victoria que te necesita la iglesia, pastor,
Y por eso le decía que no es difícil llevar una iglesia al crecimiento. Es que si tomamos una región, este sector, y hacemos la cartografía espiritual, y ponemos los intercesores, y ponemos la guerra espiritual, y confrontamos al diablo, y le hacemos saber lo que Jesús dijo, que Él está bajo la planta de nuestros pies, entonces usted va a saber. Amén. Que por más que Él la tenga amarrada a la sal, la va a soltar. Porque el hombre quiere salvarse, o muchos hombres necesitan salvarse. El hombre no se salva, ¿sabe por qué? No porque no quiera, es porque el enemigo lo tiene atado, lo tiene amarrado, lo tiene vendado, lo tiene sellado. En eso es, en el momento que usted y yo nos pongamos delante de Dios a tomar la victoria y hablarle al diablo y decirle, necesitamos esas 1000 almas en este sector, vamos a hacer una guerra espiritual, que el diablo mismo va a llorar. Aleluya. O por lo menos la hermana dijo esto. Pobre hermanito, diablos me animan aquí. La guerra espiritual. Jesús lo confronta al enemigo. Escuche bien. Este es el Jesús en la carne. Jesús en el cuerpo humano. Jesús terrenal. Jesús limitado a un cuerpo. Confronta al enemigo. Gana la victoria y camina hacia adelante. Puede sanar, puede liberar, puede esto. No porque solamente era el Hijo de Dios. No porque no había pecado, es porque había vencido su victoria con la confrontación con el enemigo. ¿Usted cree? ¿Por qué cree que el enemigo vino a tentar? El enemigo le vino a tentar porque sabía el enemigo que él tenía una oportunidad. Si Jesús hubiera doblegado y se hubiera entregado a la tentación, el enemigo no sucumbe también. No crea que el enemigo vino a tentar siendo un diablo ciego y tonto que no tengo ningún chance. No, él llegó porque sabía que tenía chance. Por eso llega. Y él va a llegar donde usted porque sabe que tiene chance. Pero si usted lo pone a correr y le va a decir la verdad, usted se va a dar cuenta. Jesús en el natural, el cuerpo físico del hombre, gana una batalla y sigue. Va a la cruz. ¿Para qué? Para volverse el Jesús resucitado con gloria. ¿Y qué es lo que hace? Va a la segunda batalla. Escuche bien. Porque el hombre está en la cruz, está muriendo, y dice que cuando murió bajó a las partes bajas de la tierra y tomó las llaves de la muerte y tomó las llaves del pecado.